Bienvenidos a una charla amena sobre la educación de nuestra región en la que escucharemos las propuestas, resultados de investigación y experiencias de maestras y maestros quienes comentan su perspectiva sobre el bello oficio de la educación, entendido acá como el arte del embellecimiento y salvaguarda de la vida conocida y por conocer. Comencemos. Educativo, el videopodcast donde los maestros son los protagonistas y nos cuentan acerca de cómo fue su ingreso a la educación, sus actividades intelectuales actuales y cuál es su perspectiva acerca de la relación de la educación con el cuidado de la vida. En esta segunda parte del video podcast vamos a centrarnos un poco en que nos cuente el invitado especial de qué está hablando, cuáles son sus temas de interés, la pedagogía, el currículo, la educación, la enseñanza, el aprendizaje, cuáles son sus temas, y vamos a empezar hablando de cómo es su ingreso a la universidad, cuál fue su carrera, cuál es su profesión, cuáles son sus estudios superiores. Y empecemos por eso, maestro Alejandro. ¿Cómo ingresó a la Universidad de La Salle, como nos contaba en la primera sección? Bueno, les comentaba que yo tuve siempre una inquietud por la educación y por no quedarme en un papel estático empleado. ¿Qué tenía yo como herramientas para poder ingresar a La Salle? Bueno, tenía un amor por la lectura. Esa sí, digamos que fue una clave, un amor que tuve. No puedo decir que me lo inculcaron específicamente, pero sí de pronto el ejemplo de la mamá en la casa, que leía mucho. Esa era la carta para ingresar a la universidad, pero también dije que había ingresado porque me llamaba la atención el tema del inglés. En la carrera de lenguas modernas pues uno ve elementos que tienen que ver con literatura y que tienen que ver con lingüística y que tienen que ver, y entonces yo me sentí más atraído después de haber ingresado por el inglés por la literatura, porque conecté con ese antiguo gusto que tenía. Entonces en La Salle empecé a desarrollar ese gusto por la literatura, por la enseñanza del lenguaje, del idioma español, sin dejar de lado lo de inglés. Cursé toda la carrera y la puerta laboral se me abrió principalmente a mí posteriormente ya hacia el lenguaje, la docencia del lenguaje. Tanto así que el primer trabajo de grado, el trabajo que hace uno de pregrado para poder terminar su carrera, lo orienté precisamente a la enseñanza de la lectura, a trabajos relacionados con la enseñanza de la lectura, el aprendizaje de la lectura. Y pues ahí tuve la oportunidad de profundizar leyendo investigaciones latinoamericanas y mundiales sobre cómo se adquirían los sistemas de interpretación y de reproducción del mundo a través del código del lenguaje verbal. Estuve hace algunos años laborando para terminar de pagar la carrera. Estaba en una universidad privada. Usted estudia en una universidad privada en las condiciones que yo lo hice, pues, con préstamos, y hay que empezar a pagar. Y posteriormente, ya cuando pude retomar de pronto actividad académica, ya había desarrollado un poco más las inquietudes hacia la parte pedagógica, ya varié, me profundicé más, digamos que dejé un poquito la literatura sin haber renunciado a ella, pero empezaron varios temas de la parte pedagógica a rondarme la cabeza, a hacer de mi inquietud. Hice una maestría en educación, en la Universidad de Externado. Nuevamente retomé el tema de la lectura como uno de los temas. No era el único. La carrera, por toda la docencia, le da a usted muchas inquietudes, absolutamente en todo, en lo que es la forma como se organiza, en lo que es la forma como se organiza la educación, cómo se enseña, cómo se evalúa, cómo se comunica, el valor que se le da, el valor que termina interpretando la gente a lo que se hace, no solamente el estudiante o la familia, que son los que uno pensaría que reciben, sino también el profesor, que es lo que él se dedica a proclamar, pero también de lo que vive, o a partir de lo que construye su proyecto de vida. Entonces me llamó la atención mucho estos temas. Yo trabajé con lectura, pero siempre tuve la inquietud de todo lo demás, o sea, todo lo que tiene que ver con currículo, con evaluación. El tema de la evaluación es una cuestión que siempre me da vueltas, porque pues, es algo que en la universidad uno nunca ve como un contenido, como una actitud más que tiene que ser, como una forma especial de comunicación, o sea, uno no ve sino cosas muy superficiales. Quizás se circunscribe un poco o mucho a la calificación, al conteo de habilidades que se deben desarrollar. Sí, como una especie de mediación muy plana, en la cual uno termina haciendo un registro de un único momento, emitiendo algo más parecido a una calificación que haciendo verdaderamente un proceso de evaluación. Entonces, creo que en un comienzo lo más difícil de estos elementos que componen
ese proceso de saber, del enseñar y del aprender es ese, el de cómo evalúo, y si como yo evalúo es justo que lo esté haciendo, si como yo evalúo estoy obteniendo las respuestas que son, para que estoy utilizando esto que yo recojo como evaluación, si lo estoy utilizando es para dar un juicio sobre usted, para decirle no. Eso me generaba muchos inconvenientes. Usted sabe que uno como maestro pasa por espacios, comisiones, diálogos, salones de clases, revisa elementos, diseña instrumentos, y no siempre en su cabeza conectan los fines con los diseños, con las estrategias, con los lineamientos, y había mucha inquietud por ese lado. Pero también la parte curricular, también la parte de enfoques y de modelos pedagógicos. Entonces me llamó mucho la atención. En la primera maestría que hice, pues eso me dio la oportunidad de profundizar en muchos de esos temas, pero me decanté nuevamente por el tema de lectura. Trabajé sobre un tema muy interesante que es nuevas literacidades o nuevas formas de leer y escribir. Ya un asunto que tiene que ver más con el avance de la tecnología, con la revolución de las comunicaciones, y mostrar cómo los procesos de lectura y de escritura también han evolucionado, no necesariamente en sus fines, porque estamos centrados en la comunicación, en la interacción, sino más bien en los medios, en los recursos y en las sensaciones que despiertan la gente al usar unos u otros. Entonces, apoyados en un autor español, Daniel Casani, hicimos una investigación sobre las posibilidades que tienen los estudiantes de ser lectores y de producir escritamente desde lo que para ellos es lo normal y lo natural, que son los medios audiovisuales y las formas multimodales, enfrentado a las formas que la escuela le propone, que son las formas clásicas de la lectura y la escritura verbalizada y reproducida en el texto escrito y con contenido académico. Este fue un trabajo muy interesante que hicimos y que nos arrojó unos indicadores muy importantes de cómo los diseños curriculares, las estrategias pedagógicas, los mecanismos de evaluación, nosotros los construimos a partir de realidades un poquito descontextualizadas, a veces como que se desconocen las realidades del otro y demás. Fue una experiencia muy interesante. ¿Eso es la primera maestría? Sí. ¿En qué universidad? En el externado. ¿La otra maestría? No, antes de hacer otra maestría me aventuré en un doctorado. Tengo estudios de doctorado en la Universidad de La Plata, en Argentina. Tuve la oportunidad de viajar allá, de compartir, de conocer personas con otras formas de pensar. Fue una experiencia supremamente interesante. La Universidad de La Plata en Argentina es una de las universidades más prestigiosas en América Latina, con una trayectoria de pensamiento y de un pensamiento independiente que la hace doblemente importante. Es una universidad pública, y en el marco de los seminarios que alcancé a hacer y la formación que alcancé a obtener, pues profundicé temas nuevos que nutrieron, temas que tenían que ver con la historia social y de la educación a nivel de América Latina, de su relación con luchas entre poderes, sometimientos, esfuerzos por romper esos sometimientos, pero no solamente a nivel político, sino a nivel cultural y desde la educación. Entonces fue una cosa muy interesante. Yo alcancé a formular un trabajo para el proyecto de grado que finalmente pues fue aprobado, y en esa ocasión me decanté por un tema de políticas públicas que tenían que estar orientadas más o menos a la educación media, los problemas de la educación media para articularse con la educación superior, de dónde venían las ideas o los lineamientos para la formación de la media, ¿cierto? Porque ahí hay fuentes que son de la sociedad, fuentes que son de la economía y demás. Pero por distintas razones el trabajo pues ya me estaba quedando como muy pesado, creo que estaba ya como sufriendo más que disfrutando el estudio. Vino el tema de la pandemia, lo aplacé, lo dejé para un después, y ese después nunca sucedió. Vemos que lo dejamos ahí, quietico. Y en ese esperar pues se me dio la posibilidad de retomar esa vieja inquietud que tenía sobre evaluación, y vi la posibilidad en la Universidad del Externado y ingresé a hacer la maestría en evaluación en el Externado. En ese momento estamos Cerrando ese proceso. Maestro, muy interesante su recorrido educativo desde la educación primaria hasta estas dos maestrías que nos está comentando y los estudios de doctorado pendientes de la Universidad de La Plata en Argentina. Cuéntenos un poco acerca de cómo ha sido su recorrido en el mundo laboral de la pedagogía, la educación.
la docencia? Bueno, mis inicios, mi primera paloma, por llamarlo así, en aula, fue haciendo como reemplazos, incluso a un profesor de la misma universidad cuando estaba por ahí en séptimo, octavo semestre. Fue como mi primer contacto directo ya formalmente como maestro. Yo hice prácticas, ¿sí? Como estudiante hice prácticas en el Colegio La Salle, por allá en la 170, hice prácticas en el Técnico Central de La Salle, pero también en el marco del desarrollo de mi proyecto de grado hice prácticas en colegios públicos. Recuerdo mucho el colegio de Moral Basur, en la localidad de San Cristóbal. Entonces fueron como mis primeras aproximaciones a aulas, y el camino recorrido pues fue muy similar al que han hecho muchos. Después ya colegios pequeños, los famosos colegios que llamamos de garaje. Ingresé trabajando medio tiempo y compartía ese medio tiempo con otras labores que adelantaba. Así fue el recorrido. Luego ingresé a trabajar ya de tiempo completo, ¿no? Estuve en colegios parroquiales, trabajé con varios colegios parroquiales hasta cuando se presentó la posibilidad de ingresar al distrito. Inicialmente ingresé como docente provisional. Para los que son de afuera de Colombia, el distrito es Bogotá y estamos hablando de una labor pública remunerada por el Estado. Y nos ha comentado el maestro Alejandro su recorrido por las instituciones privadas. Creo que es una constante en los anteriores invitados a Bademecum Educativo, ese transcurrir inicialmente en los colegios privados, quizás con menores garantías. También hay colegios que brindan todas las garantías, colegios privados, quizás en estratos más altos, pero para los maestros colombianos ingresar a la carrera pública es quizás una garantía. ¿Qué balance hace usted, maestro Alejandro, de su paso de en la labor docente en los colegios privados a la formación en el colegio público? Yo creo que el trabajo en el colegio privado era necesario y fue una gran escuela. En términos, digámoslo, de seguridad económica, de seguridad digamos, del proyecto de vida para uno económico de la familia de uno, lo más deseable no es el colegio privado en el sistema en el que estamos, porque maneja un esquema de remuneración, un esquema de inversión del tiempo, de compromiso con la institución que es mucho más riguroso que las ventajas que usted puede tener en el sector privado, en los colegios públicos. Pero si hay una cosa que yo particularmente le agradecería a la escuela que se hizo en el colegio privado, es precisamente que aprendí a trabajar de manera rigurosa, ¿sí? Aprendí a trabajar de manera aplicada, no porque en la educación pública no se dé, sino porque en el sector privado, creo yo, y esto puede parecerle a la gente ofensivo, subversivo, pero como finalmente son las experiencias de uno, creo que la rigurosidad y esa aplicación es un requisito, sencillamente es un requisito para estar ahí, ¿sí? No es una opción. No es una opción ser riguroso, no es una opción ser organizado, no es una opción planear, no es una opción entregar resultados, no es una opción rendir informes, no es una opción, es un requisito fundamental. En los colegios que yo trabajé, por lo menos, podrá haber otros en los que seguramente se maneja de otra forma, o podrá haber cambiado eso en la época en la que yo estuve en colegio privado, pero cuando yo estuve sí fue así. Y esa organización, ese método para trabajar, ese planear, proyectar, revisar, trabajar asociadamente con otros, ¿sí? Acudir a los espacios académicos de reflexión con horarios establecidos, con agendas preelaboradas y con productos a entregar, pues lo enseña a usted a ser organizado. Esa organización, ese sentido de compromiso y de rigurosidad y de cómo se puede hacer las cosas de una forma diferente, pues a mí me fue de mucha utilidad cuando entré al distrito. Las personas que han estado en el sector público saben que a veces el sector público carece de eso, y no es una carencia, digamos, por un factor intencionado, por un factor de desinterés, sino porque tienen formas distintas de organización. Ninguno de los dos extremos, creo yo, es aplaudible o despreciable, pero sí creo que la combinación de las dos, que es donde lo que yo pude vivir con experiencia, es la que me facilitó incluso haber podido tener éxito
en ambos sectores, y es que esa rigurosidad y esa disciplina, esa sistematicidad a la hora de trabajar que uno aprende en el colegio privado, pues se complementa en el sector público también con otros elementos que tienen que ver con la flexibilidad del pensamiento necesaria para atender la heterogeneidad que implica no solo la población, sino los contextos y las realidades que el sector público tiene. Pues esa combinación creo que enriqueció mucho. Yo creo que la supe aprovechar porque no fui un pasajero mirando por la ventana en mi experiencia como docente, sino que siempre me consideré una persona muy reflexiva, y pues yo recogía todo eso y armaba inquietudes. De hecho, yo no brinqué de pregrado a una maestría, a un doctorado, no. Uno hace otro tipo de estudios, en términos de diplomados, en términos de cursos de formación continua, y muchos de esos temas me llevaron o llegué yo a ellos precisamente tratando de encontrar respuestas o de considerar una cosa con otra. De manera que, redondeando, yo sí creo que el sector privado en mí aportó muchísimo. Además que yo tuve la oportunidad en el sector privado no solo de ser docente, fui coordinador, ¿sí? Y si el compromiso para un docente en el sector privado es de ser riguroso, organizado, disciplinado y sistemático, pues para un coordinador es mayor. Entonces, esa disciplina casi monástica que me sirvió para formar y organizar, no el escritorio, sino la mente y los procesos, me sirvió mucho a la hora que me incorporé al sector público. Maestro Alejandro, ¿cómo fue su ingreso a la carrera pública? A la carrera pública, no, estaba yo en el sector privado y una compañera que trabajaba medio tiempo en el sector público me dijo, Johan, ¿usted por qué no viene a trabajar al colegio donde yo estoy sanitando un profesor de inglés? ¿Y usted es buen profesor? Dije, pero es que yo estoy aquí en horario completo. Me dijo, pues hable, aquí lo dejan trabajar. Trabajamos en un colegio en el que le daban esa oportunidad a algunas personas. Y pues hablamos y me dijeron, no, sí, pues chévere que se le haya abierto la oportunidad y pues usted lo ha hecho aquí bien. En realidad ya era yo coordinador. Me dijeron, pues vaya, nosotros le apoyamos para que lo haga. Y me dijeron, siga manejando la coordinación hasta las 12, el colegio me quedaba cerca. E ingresé como profesor provisional de inglés en un colegio de la capital y a trabajar la jornada tarde. Estamos hablando que empecé a trabajar desde las 6:15 de la mañana, que para un coordinador la jornada no empieza a las 6:15, empieza a las 6 y cerraba a las 6:30 de la tarde con el sector. Así venía haciéndolo porque cuando estuve en el privado también se sabe que le tocaba a uno trabajar aquí y trabajar allá. E ingresé como provisional. Al año siguiente pues ya me desplazaron de la vacante, pero me reubicaron, y 2 años después de ser provisional se abrió el primer concurso que volvió a haber después de ese gran cierre que fue por ahí en el 99, creo, no me acuerdo bien, de ese congelamiento de escalafón. Me presenté, un comienzo no era, porque se corren mucho los rumores, ¿no? La gente, nosotros en el sector educativo, que es una de las millones de paradojas que existen entre gente formada académicamente, gente que ha estudiado y se ha preparado, existen muchos mitos y muchos discursos. Uno de los mitos existía es que para ingresar al sector público había que tener rosca, palanca, y uno termina convirtiendo eso en realidad. Yo decía, no, pero cuando me dijeron, no, va a hacer concurso, yo dije, pero ¿para qué me presento? Cuéntele a la gente de afuera de Colombia qué significa rosca, palanca. Tener amigos, tener influencias, tener los contactos precisos en el lugar preciso, en el momento preciso. El famoso nepotismo. El nepotismo, dicho en términos de la Revolución Francesa. Entonces, no, digamos que ahí la que me animó fue la profesora Irma, que me ayudó a conseguir me dijo, preséntese. ¿Cómo no se va a presentar? Efectivamente me presenté para profesor de inglés. Me presenté para profesor de inglés porque en ese momento uno no sabía todo lo que sabe hoy en día, que mire dónde hay más vacantes, que mire que no sé qué tanto. Me presenté para profesor de inglés porque yo estaba como profesional de profesor de inglés. Entonces, como te esa mente tan cuadriculada, dije, pues si soy de inglés, me presento a inglés. Me presenté a inglés, me fue muy bien, afortunadamente. Ingresé ahí, pude escoger vacante, me quedé con la vacante que tenía, continué con mi coordinación hasta donde pude, y luego ya no lo sostuve más, me quedé únicamente con el trabajo en el distrito. Estando en el distrito, me llamaron de otro colegio y me dijeron que fuera a trabajar con ellos privado. Un colegio también de una comunidad religiosa, un colegio muy bien posicionado y conocido especialmente al sur de la ciudad. Maestro, o sea que su recorrido ha sido un intercalo entre colegio privado, colegio público,
que en cierta medida es una muy buena posibilidad para poder, como usted dice, foguearse en ambos escenarios y ganar un sueldo un poco mejor. ¿Cuál es su actualidad, maestro, en términos de laborales? Bueno, yo continué haciendo unos añitos más, adquirí una experiencia de casi 10 años como coordinador y me presenté a concurso como rector. Aprobé concurso como rector y llevo 7 años siendo directivo docente rector en un colegio del sector público en este momento. En un minuto, cuéntenos esa experiencia, maestro. En realidad me presenté al examen, yo estaba de alguna manera o sentía o creía que estaba cómodo siendo coordinador en la mañana y siendo docente en la tarde, pero en algún momento esto es un desgaste grandísimo porque son 2 jornadas, tenemos más de 12 horas de trabajo y se presentó la posibilidad y dije, bueno, si yo puedo pasar como rector, es posible que pueda organizar mejor esos temas de tiempo sin afectarme salarialmente y demás. Entonces, presentémonos a ver qué pasa. Y pues salí clasificado, fui nombrado como rector y como le decía, ya pasé 7, voy para 8 años como rector. En lo único que sí me engañé es que el tema del trabajo a las 12 horas no se mantiene. El compromiso al frente de la institución educativa es grandísimo porque abarca absolutamente todas las dimensiones de lo que se puede mover en una comunidad, cosas que uno como docente a veces no sospecha, ni siquiera como coordinador, que suceden en un colegio, que tienen que ver con el funcionamiento y con la existencia del colegio, con el que se puede abrir la puerta del colegio al día siguiente. Eso lo vine yo a descubrir. Y es absorbente, es un trabajo que por completo lo absorbe a usted. En parte por eso no fue compatible, por ejemplo, con los estudios de doctorado, porque está quedando supremamente pesado. Hay mucha gente que lo hace, yo los admiro, los aplaudo, pero yo en algún momento dije, no, pare de sufrir, y no quise hacer, porque el trabajo al frente de una institución educativa es pesado. Alejandro, en pocas palabras, su experiencia como docente, como coordinador, como directivo docente, como rector. En términos de tiempo, en términos de satisfacciones, bueno, si uno tiene que ser honesto, uno dice, yo después cuando empecé a conocer el tema de la rectoría, empecé a suspirar por devolverme al aula, porque considero que en el aula hacía muchas cosas o tenía de alguna manera desarrollada una zona de confort en la cual el nivel de comunicación que yo tenía y la posibilidad de ver digamos, el producto o los logros de lo que usted hacía dejaba de hacer. En la parte directiva es un poquitico más complicado. En la parte de docencia usted no estaba sujeto a un escrutinio ni a un juicio ni a unas sospechas de todos los estamentos, internos y externos. Como rector sí. ¿Y coordinador? Como coordinador es una cosa intermedia, porque de todas maneras usted tiene una atención frecuente, ¿cierto? Usted está en el medio de los estamentos de los papás, de los profesores y de los directivos, pero yo creo que como intención, como que todos esperan que usted atienda o que usted ayude a solucionar. En cambio, como rector usted está bajo juicio todo el tiempo, bajo escrutinio. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Satisfacciones en este escenario? He aprendido a tener una visión global de lo que es el proceso educativo, de la integración de lo que es el aula, donde usted hace un trabajo interesante pero con muchos riesgos, porque es que a eso iba. Yo suspiré por el aula, pero debo reconocer que el aula tiene unos riesgos grandísimos para el profesor, especialmente cuando el profesor no desarrolla esa mentalidad académica de entenderse como un académico. Corre un riesgo grandísimo que es convertirse en un ser operativo, en un ser que termina trabajando una parcela específica. Mecanizadamente. Exactamente. En un lugar específico, en momentos específicos, con gente específica. Y no entiende las problemáticas que hay afuera, sino que genera comprensiones a veces limitadas de las situaciones de las personas y demás. Cuando usted llega a un lugar como el del directivo docente y hace el trabajo, usted dice, mire, esto es un universo muy grande. Esto es una danza de factores, esto es una confluencia de intereses, esto es una tensión entre distintas cosas. Usted tiene que empezar a conciliarlas, concertarlas, pero que también explican el por qué suceden otras cosas que usted no veía venir. Y usted no puede estar estático, por lo que le decía, porque está en el escrutinio. El trabajo de la aula es muy bonito, pero exige
que usted no se considere profesor de aula, que usted no se considere operario, porque usted puede perder ahí absolutamente todo. Maestro Alejandro, muchas gracias por esta segunda sección de Bademecum Educativo, en la que hemos hecho un recorrido por su formación universitaria, posgrados, su visión de las humanidades, la comunicación y su paso por la vida docente en el sector público, en el sector privado, hasta el paso por el trabajo de coordinación y actualmente en la rectoría de una institución pública en Bogotá, en Colombia. Gracias, maestro. Cerramos hasta aquí Bademecum Educativo y pasamos a la tercera sección del video podcast, donde hablaremos acerca de su percepción de la relación de la educación con el cuidado de la vida.